Te comento lo siguiente. Adelante. Primeramente, inicio reconociendo que quienes pertenecen a cualquier sindicato tienen el derecho que los faculta la ley en decidir quién habrá de representarlos como sindicato. Ese es un derecho constitucional que tienen y que está dentro de la ley y son parte de a lo que ellos tienen derecho a decidir. Sin embargo, hasta ahí estamos bien, pero sin embargo, bueno, deben hacerse un procedimiento legal que desde el inicio tenía que haber sido muy claro aquí en torno a lo que es el problema que tienen ahorita actualmente los mineros que venían perteneciendo al sindicato Frente. Te voy a hacer un relato, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, pero mira, sí se trata de lo siguiente. Los mineros prácticamente fueron engañados, y lo digo así con esas palabras. ¿Por qué motivo? Porque a ellos les hicieron creer que a través de una asamblea normal, que a través de una asamblea cualquiera, ellos podían decidir que podían cambiar de sindicato. Y de hecho, así en la asamblea que realizaron, les hicieron creer que ya dejaban el otro sindicato y formaban a ser parte del Frente. Sin embargo, nunca se inició el procedimiento como tenía que haber sido desde un inicio. Cuando recurren, señala uno de los líderes de la CID, de ahí de Caborca, señala en el programa precisamente de la entrevista de Aarón Tapia, que a ellos recurrieron aproximadamente 80 mineros que fueron a solicitarle el apoyo porque traían algunas inconformidades en torno a la cuestión de las utilidades, ¿verdad? Sí. Pero que fueron a verlos para solicitarles el apoyo y que ellos querían cambiarse de sindicato. Bueno, total. Hasta ahí el asesoramiento que les dieron tenía que haber sido un asesoramiento claro, muy conciso, para que los trabajadores jamás hubieran dejado de asistir a sus labores. ¿Por qué motivo? Mira, aquí tenían que haber iniciado ellos un procedimiento en el cual hubieran realizado junta de firmas de la mayoría de los trabajadores, el 50% más uno o una tercera parte, que es lo que marca la ley, ¿no? En ese sentido, haber presentado ante la Junta, ante la Secretaría del Trabajo, la intención del cambio de sindicato para que empezara el procedimiento, ¿verdad? Pero tenía que haber sido acompañado de la manifestación de firmas en ese sentido. Pero sin dejar de elaborar, aclaro, tenía que haber sido asesorados los mineros para no haber dejado de elaborar. Dos, no tenía que haber hecho público la reunión que tuvieron porque no tenían el trámite ante la Secretaría del Trabajo. Entonces, deciden hacer pública una reunión donde ya manifestaban que ya eran napos, ¿verdad? Pero sin haber iniciado todavía el procedimiento legal para que se les otorgara a ellos ese reconocimiento. Desde ese momento, lógicamente que a la empresa le puedes pedir muchas veces que se siente a dialogar para ver a qué arreglo se llega, pero la empresa está impedida porque mantiene un contrato colectivo vigente con el actual sindicato que representa a los trabajadores. Al momento de tener un contrato colectivo de trabajo firmado, una toma de nota del sindicato que representa a los trabajadores, automáticamente la empresa hasta ahí está impedida de poderse sentar con otro sindicato o crear otro sindicato que represente a los trabajadores porque existe una toma de nota. Haz de cuenta, te lo resumo muy fácil. Haz de cuenta, el sindicato, los mineros están casados pues con el sindicato Frente. Sí. ¿Verdad? Y automáticamente, sin haber iniciado el juicio de divorcio de este sindicato, se casan con otro. Lógicamente,
que sin iniciar ningún trámite, no hubo divorcio antes, previo. Lo estoy explicando en esta manera para que la gente lo entienda, ¿verdad? Los mineros, más que nada, el mensaje para los mineros, no habían terminado ellos una relación, ¿verdad? Un contrato que los mantenía adherentes al sindicato que estaban. Tenían que haber primero iniciado los procedimientos para esa separación del sindicato y posteriormente la integración hacia el nuevo sindicato, pero pues ya una vez que hubiera una resolución. Por ende, ese mal asesoramiento del dirigente de la CID Caborca y de Mariano Castillo es un engaño pues para los trabajadores, como los que le hicieron aquí igual en Cananea, la CID y el sindicato minero de la sección 65, que representa a Napoleón Gómez Urrutia, pues también ha engañado a los trabajadores, los tienen un movimiento de más de 17 años y corriendo el tiempo y no han podido solucionarle absolutamente nada. Uh-huh. Fíjate, están dadas las condiciones porque Napoleón Gómez Urrutia es el presidente de la Comisión del Trabajo del Senado de la República. Es presidente de la CID, de la Confederación Internacional del Trabajo. Es presidente y secretario general del Sindicato Minero Nacional, Metalúrgico y similares de la República Mexicana. Uh-huh. Tiene todos los nombramientos sabidos y por haber, y no es capaz de subirse a la tribuna y realmente velar por los intereses de los trabajadores. Entonces, ¿qué se esperan realmente los trabajadores de Caborca? Y se lo digo así fácilmente. Ahorita, y lo digo así tajantemente, fueron engañados vilmente, jugando con sus derechos y aparte poniendo en riesgo sus trabajos y lo que consigue de ellos, que son, pues, la alimentación, el pago que tienen, que llevan ellos el sustento a su familia. Yo creo que esto no se vale, pues. Aquí, para empezar. Los mineros que están en el movimiento, ahorita en este momento, ni son napos, no están reconocidos legalmente ante la Secretaría del Trabajo, no hay una toma de nota, no existe algo que los ligue de manera oficial y que sean reconocidos. Todo movimiento que han hecho es un movimiento ilegal. Uh-huh. Así tajantemente, no puede estar reclamando derechos la CID, que no tiene, no representa a los trabajadores, aunque los trabajadores tengan la intención. Sí existe la intención, ok, existe una intención, pero reconocido legalmente ante la Secretaría del Trabajo, no hay tal reconocimiento y ellos pretendían que el gobernador del estado y el secretario del Trabajo les diera legitimidad cuando están impedidos porque todo problema laboral o toda situación laboral minera corresponde a la Secretaría del Trabajo Federal. No corresponde a la Secretaría del Trabajo local en Hermosillo, o sea, en Sonora. Aquí lo único que puede hacer el gobernador es ser coadyuvante, igual el secretario del Trabajo, en tratar de hacer ciertas gestiones que pudieran apoyarles, ayudarles para que lo recibieran en México. Pero, te digo claro y tajante, la Secretaría del Trabajo Federal no puede admitir ahorita, en este momento, algún reclamo de la CID en el nombre de los trabajadores de la herradura de Caborca o de Nochebuena. No puede admitirlo porque no es el representante legal ante la Secretaría del Trabajo, no tiene una toma de nota. Por ende, todo lo que se ha hecho los ha llevado prácticamente, y lo digo así, los ha llevado al precipicio a estos mineros, porque no están haciendo un reclamo legal. Sí, hay derechos constitucionales,
que asisten a los trabajadores, y quiero decirte, estoy con los trabajadores, pero hay que decirles la verdad Sí. para que no se sigan cometiendo errores y que no se siga poniendo en riesgo el trabajo de ellos, porque son el sustento de su familia. Entonces, estos trampas, y me dirijo así, estos trampas del sindicato de la CID, desgraciadamente parecen novatos, pues, como si ellos desconocieran un procedimiento legal de cómo se hace. El procedimiento legal tenían que haberlo iniciado con las firmas de los trabajadores sin dejar el área laboral. El área laboral tenían que haber seguido trabajando en los pueblos que estaban y haber hecho la recopilación de firmas y meter el procedimiento ante la Secretaría del Trabajo sin hacer ninguna reunión todavía. Porque la reunión, cuando tú metes el procedimiento, la Secretaría del Trabajo tiene un término para poder otorgarte el día, hora y lugar en que va a asistir una representación de la Secretaría del Trabajo junto con toda su gente, su equipo de cómputo y todo, donde van a registrar a los mineros, los registran previamente a la reunión y después ejercen el voto a mano alzada o, en su caso, por sufragio, ¿verdad? Pero en este caso tenía que haber sido así, en el ordenamiento que la ley mandata, no a capricho, no es como antes que se hacía una reunión y levantaba la mano y ya, era lo que decía la gente. No, hay un procedimiento legal que se tiene que cumplir y que no se cumplió y que puso y que mande. Héctor, cuando dicen somos napos, ¿a qué se refieren y quién es Napoleón Gómez? Mira, Napoleón Gómez Urrutia es el líder del Sindicato Minero Nacional Metalúrgico y Similar de la República Mexicana. Es el presidente de la CID y es también el presidente de la Comisión del Trabajo del Senado de la República. Él se supone debiera de ser quien estuviera promoviendo eso ya en la Ciudad de México, pero en tiempo y forma, cuando antes de iniciar cualquier situación pública donde diera a conocer que los mineros ya estaban adheridos. Los mineros hasta ahorita no están adheridos a la CID porque no inició el procedimiento en tiempo y forma de manera legal. Que lo están haciendo ahorita ya el tiempo les ganó, no es la manera, por eso no tienen el reconocimiento legal, y la empresa, y cualquier empresa, no se pudiera sentar con un representante, entre comillas, que no es legal, pues, que no ha tenido ese reconocimiento, no tiene una toma de nota. Entonces, automáticamente, si una empresa se sienta con un líder en ese sentido, así, a negociarlo, el beneficio de los trabajadores, estaría primeramente violando el contrato ya existente con el sindicato frente. La titularidad del contrato la tiene el sindicato frente, legalmente. Sí. ¿Verdad? No ha sido revocada. Tiene esa titularidad, tiene el contrato colectivo de trabajo. Los trabajadores no tienen un contrato individual, están adheridos a un contrato colectivo de trabajo. Entonces, ayer estaba muy enojado este líder de la CID Caborca, no recuerdo ahorita el nombre, pero... Luis Alberto Cházaros. Bueno, estaba muy enojado y lo dijo varias veces por estos comentarios, pero lo digo, pues esto no es para enojarse, esto es para pensar con la cabeza fría lo que se tiene que hacer, que no hicieron, pues, y que tienen que reconocer los mineros, la verdad, fueron engañados. ¿Cómo es posible que que hayan dejado de presentarse a laboral cuando existe un contrato colectivo vigente, actual y que está en función? Ellos lo sabían, no son desconocedores de la ley. Y una duda razonable, porque estoy viendo que es senador, ¿no? Y por Morena.
¿Por qué será Es senador? senador ¿Qué por le habrá Morena. visto López Obrador a este personaje? Mira, no me atrevo a asegurarlo, pero sí te puedo aseverar que, bueno, a lo mejor como estaba muy dura y crítica la situación en torno al problema del 5% en Cananea, en el que este senador sustrajo de manera ilegal los dineros que estaban consolidados en un fideicomiso para el pago del 5%. Ujú. De manera ilegal se apropió de los recursos diciendo que el dinero era del sindicato minero. No, el dinero había sido formulado en un fideicomiso para cubrir el pago de las acciones del 5% que pertenecían a los mineros, así dice el laudo, a los mineros de la fallida, o sea, compañía minera de Cananea. Ujú. Entonces, este señor hizo mal uso de la situación, acomodó las piezas a como él quiso y deshizo el fideicomiso y sustrajo Sí. casi los 55 millones de dólares, no todos porque había alcanzado para tratar de convencer a los trabajadores de una forma, otorgaron 80,000 pesos a los trabajadores, fíjate, activos de minas de Nacosari, de otras partes, y no era así, pues. El laudo es claramente que decía que era para los mineros de la fallida, y Ujú. lo tengo en documentos, ¿eh? Sí, 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 sí. Entonces, automáticamente hicieron mal las cosas, pagó mal, y quien paga mal va a tener que pagar el 5% porque se llevó 55 millones de dólares. Ujú. ¿Y cómo le está yendo a los muchachos, a los mineros, a los trabajadores obreros que están en el Mira, sindicato? ahorita en Cananea, y te lo digo así, ellos, muchos, gran parte de ellos, bueno, inició el problema cuando tenían 2,000, como 2,500, 2,700 trabajadores Ujú. adheridos a la sección 65. De ahí, cuando se viene el problema, muchos de ellos se liquidaron para no entrar en un proceso que ya era demasiado tedioso, ¿no? Al primero o segundo año se liquidaron la gran mayoría. Ahorita quedan actualmente como unos casi 600 trabajadores, 500 y cacho. 600 trabajadores quedan adheridos a la sección 65, extinta, porque está extinta, pero aún así siguen perteneciendo a ellos, están en una lucha estéril que los ha movido Napoleón Gómez Urrutia a esta lucha, una lucha estéril que Ujú. no tiene futuro. ¿Por qué no tiene futuro? Porque primeramente para la ley ya está extinto el problema por la situación de que les declararon extinto el contrato colectivo de trabajo. Ujú. Es Ok. inexistente, por una huelga inexistente primeramente que les declararon, y luego un contrato extinto. De, de, por ley, pues ellos señalaron que quedó prácticamente finiquitado el problema, cuando el problema social, ahora te voy a hablar del problema social, Ujú. es un problema social aún sin justicia, porque el contrato colectivo de trabajo prácticamente se lo robaron. Sí, cierto. Se prestó Lozano Alarcón, era Ujú. secretario del Trabajo en aquel entonces, se Javier. prestó sí, Javier Lozano Alarcón, se prestó con Grupo México, y hicieron un cuchupo para desbaratarles y robarles el contrato de trabajo. Ciertamente está ahí, tienen razón los mineros en pelear una justicia social, Ujú. pero ante la ley hay que ser claros. Está extinto el contrato colectivo de trabajo y está, de alguna manera, no hay forma, pues, de que la Secretaría del Trabajo le diera entrada a los mineros y decir, no, están peleando una lucha, no han querido ser reconocidos su lucha, su huelga, es una huelga que la declararon inexistente, entonces no puede reconocer la Secretaría del Trabajo, dar para atrás y reconocerles un movimiento que lleva ya más de 17 años, que fue precisamente, los llevaron a esa huelga de manera ilegal, Ujú. Otra por cosa eso fue ilegal. declarada otra cosa mal,
mal hecha por Napoleón Gómez Urrutia, que a él le favorecía porque andaba en el pleito de los 55 millones de dólares. Fue cuando deshizo el fideicomiso. O sea, aprovechó todo este movimiento para después llamarse perseguido político, irse a Canadá con el dinero y valiéndole todo, ¿no?